Bueno, me enteré de que una expresión muy conocida, vende humo, parece que podría tener un origen histórico allá en la antigua Roma en el siglo III, con la historia de un tal Vetronio Torino. Vetronio Torino andaba por toda Roma, era un personaje que andaba por ahí, por los boliches, diciéndole a la gente que él era muy amigo del emperador, y te decía, mientras tomaban una ahí, si precisas algo, avísame que yo hablo con aquel y conseguimos y hacemos. Pero era mentira, no era amigo del emperador, ni lo conocía, el emperador se enteró de todo esto, lo mandó capturar y lo mandó a ejecutar. Lo ejecutaron atándolo a un palo, rodeándolo de leña verde y le prendieron fuego. Era como misericordioso quemar a la gente con leña seca para que ardiera rápido y muriera más rápido. Y la forma de hacer sufrir al condenado era quemarlo con leña verde. La leña verde además se sabe que hace mucho humo. Entonces parece que mientras Vetronio Torino se chamuscaba atado en el palo, un funcionario romano que pasó por ahí dijo que muera con humo el que humo vendía, haciendo alusión a las mentiras que Vetronio propagaba. Pero seguí investigando, investigué un poquito más y resulta que hubo unos antecedentes donde fue más, otros antecedentes donde fue más literal esto de vender humo. Y ahí nos vamos de la antigua Roma, no se me mareen con el paseo, nos vamos de la antigua Roma a la Londres medieval, al siglo XVII, y esto tiene que ver con algo que ocurrió durante el último brote de la peste bubónica, de la peste negra, lo que se conoció como la Gran Peste de Londres, que duró de 1665 a 1666, duró unos 18 meses aproximadamente. Fue la última epidemia, el último brote de esta epidemia en Londres. La epidemia en total había durado como 4 siglos, había empezado ya por 1330 y terminó en 1750. Este episodio, este brote de 18 meses se conoció como la Gran Peste porque al haber sido la última fue como la que quedó muy presente en la memoria de mucha gente. Y bueno, esta gran epidemia mató como a 100.000 personas aproximadamente, que venía a ser algo así como la cuarta parte de toda la población de Londres en esos 18 meses que duró. Es una peste, nos dicen los científicos, que es causada por la bacteria Yersinia pestis, que generalmente se transmite por pulgas que pican a ratas infectadas y después pican a la gente. Ustedes saben que en esa época la higiene general de las casas y de las ciudades era bastante deficiente y era muy común las picaduras de pulgas e incluso las mordeduras directamente de las ratas a la población en general. Si bien este brote último tuvo una escala bastante más chica que otros brotes o que la epidemia en general, bueno, como ya decía, se le recordó como la gran peste por eso. Parece que cuando aparecían estos brotes de peste allá en Europa, todo lo que tenían para hacer era como seguir las recomendaciones, y parece que la recomendación más extendida era la que muchos siglos atrás había hecho Galeno, el famoso médico griego, que decía algo así como escapar de prisa, bien lejos y regresar lo más tarde que se pueda. Y si no te podías ir a algún lugar lejos, preferiblemente un castillito o una cabañita en las montañas, te aconsejaban los médicos que por lo menos alejaras tu residencia todo lo posible de sitios que generaban putrefacciones abundantes, como los pantanos, la zona con mucho fango, las aguas estancadas. Ahora, en la ciudad el agua estancada era mucha, pero bueno, ventilaban todas las casas abriendo las ventanas, sobre todo las ventanas que daban al lado norte. Ellos consideraban que los vientos del norte eran purificadores y los vientos del sur eran los que eran pestilentes, eran los que traían la contaminación que causaba esta peste. Había un consejo más extremo todavía, que era el de un médico catalán, Jacme d'Agramont, que decía, si no tenés manera de alejarte a otro lugar, preferible que hagas un pozo y te metas bajo tierra. Así de extrema era la cuestión. Y uno que en 2020 se asustaba porque la gente andaba de barbijo adentro del auto. Parece que para purificar el aire, además, porque creían que esto tenía que ver con las putrefacciones del aire, con una pestilencia en el aire e incluso directamente con los malos olores, era lo más común que la gente anduviera quemando adentro de sus casas plantas aromáticas, productos aromáticos, ámbar, almizcle, pero esas eran cosas bastante caras. Entonces los pobres, por ejemplo, remediaban quemando menta, quemando alguna plantita aromática de las que tenían en el jardín o en la quintita. Si bien hubo gente que sospechó que el contagio podía ser en parte debido a animales,
tuvieron una corazonada bastante desafortunada porque empezaron a culpar a los perros y a los gatos. Entonces se organizaron matanzas de perros y de gatos en Londres durante 1666, con la única consecuencia de que en realidad eso disparó la población de ratas, porque ya no había gatos que se las comiesen o que las alejaran por lo menos de las residencias, ni perros. Entonces se disparó la población de ratas y la población de pulgas estaba también de parabienes y escalaba y escalaba más cada vez los contagios. Londres en ese momento, recordemos que no tenía ningún tipo de saneamiento. Había desagües abiertos que corrían por el medio de la calle. La gente abría la ventana y tiraba orinas, excrementos, restos de comida, basura en general, lo que fuera, para la calle nomás. Los adoquines estaban todo el tiempo resbalosos por excrementos humanos, de animales, barro, la basura que se estaba descomponiendo, desechos de todo tipo. Todo eso generaba mucho barro y en verano estaba lleno de moscas y en invierno era todo agua podrida todo el tiempo. Lo más que hacía la ciudad era contratar gente que con un rastrillo juntaba lo más grande de todas esas porquerías, la sacaban de la ciudad, que estaba toda rodeada por muros, que venía de la época de los romanos. Ven, así que conectamos acá con los romanos del principio de nuevo, todo está conectado. Y sacaban toda esa basura para afuera y la dejaban ahí al sol y a la lluvia, que bueno, que se descompusiera, pero no la alejaban demasiado tampoco de la ciudad. Y el olor parece que era espantoso, la pestilencia era horrible, la gente andaba caminando por la calle con pañuelos perfumados o con plantas aromáticas apretadas a la nariz, así para poder evitar esos olores. Y esto además se extendió mucho más todavía cuando empezaron a considerar que la enfermedad, la peste, venía por justamente respirar esos aires pestilentes. En esa época estuvo viviendo en Londres un año y pico Daniel Defoe, el autor de la novela Robinson Crusoe, que alguno habrá leído. Estaba justo en Londres en esa época y escribió un diario del año de la peste y contaba su experiencia ahí. Entre otras cosas contaba que había tenido que hacer su propia cerveza, como si fuera un hipster del 2017, que había tenido que hacer su propio pan para evitar salir de la casa, como hago yo a veces también. Pero nos cuenta esto que, miren, tiene para mí su interés. Es cierto, dice Daniel, la gente utilizó todas las precauciones posibles. Cuando alguien compraba carne en el mercado, no la tomaban de la mano del carnicero, sino que se la quitaban de los ganchos ella misma. Por otro lado, el carnicero no tocaría nunca el dinero, sino que lo pondría en una olla llena de vinagre que guardaban para ese propósito. El comprador llevaba siempre cambio, dinero pequeño, para hacer cualquier suma impar, que tal vez no tomara ningún tipo de cambio. Llevaban en sus manos botellas con perfumes y aguas aromáticas y se empleaban todos los medios que se podían utilizar. Pero los más pobres no podían hacer ni siquiera estas cosas e iban expuestos a todos los peligros. Esto nos dice Defoe. Como era evidente para todos que con estas situaciones había cada vez más contagios en los barrios de los pobres y en los barrios de los ricos el contagio era bastante menor porque tenían víveres, se podían dar el lujo de quedarse en su casa durante largas temporadas, porque muchos de ellos huían al campo donde tenían otras residencias. La gente empezó a pensar que el aire de los barrios ricos era más puro, estaba menos contaminado, era menos pestilente, y no tardaron en aparecer aprovechados, mercaderes, estafadores que literalmente embotellaban el aire, iban al barrio de los ricos, hacían ¡flup! Y embotellaban aire. Incluso embotellaban el humo que salía de las chimeneas de las casas de los ricos. O sea, literalmente vendehumos, no como en el primer caso que contamos al comienzo que era una cosa más literal, donde vender humo era entendido como contar mentiras. Acá literalmente te vendían una botellita llena de humo, un frasquito con humo, un bolloncito. Y entonces la gente pobre se gastaba la poca plata que podía tener en comprar este aire de los barrios de los ricos, iban y abrían el frasquito en sus habitaciones cerradas y creían que con eso de alguna manera estaban desinfectando. La gente abría y, ¡ah, qué olor a aire de barrio rico!, decía la gente. Y bueno, la peste después de un año y medio, un poco más, amainó. Pero en esos meses quedaron claras algunas cosas. Primero quedó bastante claro que la vida en esa ciudad en ese momento era muy insalubre, muy insalubre. Quedó claro también que los conocimientos médicos, las indicaciones, las ideas sobre la higiene que había, eran conocimientos muy vagos, muy imprecisos, contradictorios entre sí,
que se basaban en opiniones, en historias antiguas, en corazonadas, en presentimientos, y obviamente no en el método científico ni mucho menos. Pero además, quiero dejar señalado una cosa, ¿no? Porque además de que quedó expuesto que siempre van a aparecer vendedores que quieren aprovecharse de los más miserables y sacarles la poca plata que tengan a cambio de una esperanza de mentira, quiero señalar que a nadie se le ocurrió embotellar el aire de los bosques, que había en Inglaterra y sigue habiendo. A nadie se le ocurrió embotellar el aire de las playas, que había y sigue habiendo. Sino que se les ocurrió directamente ir a embotellar el aire de los barrios ricos. Y a todo el mundo esto le pareció en ese momento lo más lógico del mundo. Porque ya en aquel momento la gente se había dado cuenta que la salud suele llevarse mucho mejor con los ricos que con los pobres. Y bueno, ya se sabe que esas cosas ahora, eso era en el siglo XVII. Esas cosas ahora ya no pasan, ¿verdad? ¿Verdad?